Como ustedes saben, la derecha está creciendo y está ascendiendo y está avanzando, sobre todo en Francia, potencia nuclear que se encamina a un futuro nebuloso, desconocido diría yo, porque aún no se sabe bien a bien cómo las fuerzas políticas, sobre todo las fuerzas sociales, van a reaccionar ante una derecha que no anda con cuentos, tiene bien claro el destino y a dónde quiere llegar. Pero el problema no solo es Francia, sino que Francia también arrastra, y esta ideología también arrastra a otros incluso hemisferios, porque lo estamos viendo en Argentina. Entonces las decisiones que se ven en Francia también son síntoma de las decisiones que se están tomando en todo el mundo. Pero ahora Francia es el epicentro y por eso Eduardo Luque está aquí con Sábados con Eduardo Luque. Vamos a hablar de esto y de muchas más cosas que nos afectan a todos como individuos. Soy Roberto Lamadrid, desde Detrás de la Razón, y estos son los Sábados con Eduardo Luque. Comenzamos. Do you admire Kylian Mbappé, the hero of French soccer? I'm not much of a football enthusiast, I'll be frank. But as a national hero. I believe that Mr. Mbappé is a very good footballer, but this tendency for actors, footballers and singers to come forward and tell French people how they should vote, and particularly to people who earn 13 or 1,400 euros a month, whilst they are millionaires or even billionaires who live abroad, it's starting to not be well received in our country. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent, que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. So I need to explain. What he said was, I don't want to represent a country that doesn't correspond to my values, our values. People say don't mix football and politics, but this is really important, much more important than football. The situation is dire and we need to act. He didn't tell people how to vote. He just said, you don't represent the kind of country that he would want to play for. Yes, well, we know exactly why he did it and what the purpose of his statement was. But then again, these are people who are lucky enough to be living comfortably, very comfortably, to be protected from insecurity, poverty, unemployment, and everything else that affects and hurts our compatriots. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Even constitutional. Can you make a difference between the assistance, the public assistance that you give to French-born versus those who are immigrants, who also pay taxes and who pay social security, etc.? So first of all, it's not national preference, it's national priority. Los de arriba dicen la paz, y con estas palabras recibimos a Eduardo Luque. Eduardo, qué gusto saludarte, gusto en verte. ¿Y qué significa esto de los de arriba? Bueno, nos enviaste una frase, un pensamiento, un poema de Bertolt Brecht. Los de arriba dicen la paz y la guerra. ¿Qué significa, Eduardo, antes de empezar? Pues significa una cosa muy interesante, un análisis y una visión de futuro. En este caso es del año 38 este poema,
si no recuerdo mal el fragmento de este poema, que ya anunciaba que cuando los dirigentes políticos hablan de la paz, ya están preparando la guerra. Y porque su concepto de la paz y de la guerra es diferente al del concepto que tenemos el común de los mortales, el común de la gente. Los que sufrimos, los que sufren realmente el concepto y cuando estallan las guerras, ¿no? Por tanto, el poema de Bertolt Brecht es muy adecuado porque además lo que hacen muchos políticos, entre ellos los dos que vamos a analizar, especialmente la señora Le Pen y el señor Macron, hablan de paz cuando están preparando la guerra y cuando preparan y hablan de democracia cuando están a punto de violarla, si pueden, ¿no? Por tanto, el poema de Bertolt Brecht, en este sentido, era muy clarificador, ¿no? De cómo las cosas, una cosa es lo que dicen y otra cosa es a dónde van y qué es lo que realmente proponen. Son de naturaleza distinta, pero su paz y su guerra son como viento y tormenta. La guerra nace de su paz como el hijo de la madre. Tiene sus mismos rasgos terribles, su guerra mata lo que sobrevive a su paz. Es de Bertolt Brecht y esto es una sugerencia de Eduardo Luque que nos los mandaste. Muchísimas gracias. Y ahora sí, hemos visto incluso protestas, enfrentamiento con la policía, golpes, encarcelamientos. La derecha asciende y asciende cada vez más. Hay 8 países, Eduardo, 8 países con extrema derecha que va en la vanguardia y Francia es el epicentro ahora. Pues para abrir boca, tu primera pincelada y reflexión sobre esto que sin duda nos afecta a todos, Eduardo. Sí, evidentemente, primero esto no es propio ya únicamente de la Unión Europea, sino este contexto político global se está desarrollando a nivel general. Lo estamos viendo en Latinoamérica con la figura de Milei en Argentina, con el intento de golpe de Estado del cual hablamos el otro día en Bolivia, con los intentos de asalto que se llevaron por delante al presidente Lula, que lo tuvieron encarcelado 3 años y que después se demostró que todo aquello era falsario, que era una invención de los jueces para poder encarcelar a un presidente que molestaba, como era Lula. O lo estamos viendo, sin ir más lejos, aquí en España en este momento, cuando los jueces dictaminan, hoy se ha sabido, ayer, en un audio que ha sido filtrado, donde un juez importante del Tribunal Supremo hablaba, en plano coloquial, que iban a derribar al gobierno con sus sentencias judiciales. Es decir, tenemos una reunión de elementos que nos impulsan a ver que lo que está pasando no es únicamente de Francia, no es únicamente de los 8 países europeos donde hay partidos de extrema derecha en el gobierno o en su cercanía, sino que es algo más global. Y hemos de analizarlo desde el punto de vista global. Desde el punto de vista de la crisis del sistema capitalista, del sistema neoliberal, que está en una profundísima crisis por el hecho de nacimiento de los países del sur global y del BRIC, y esta crisis conduce a una primera idea. La democracia ya no nos sirve. Hemos de buscar gobiernos autoritarios, gobiernos duros, gobiernos de extrema derecha, que nos permitan precisamente imponer las condiciones económicas que nosotros queremos, porque se avecina una crisis profundísima del sistema. Estamos al borde de otra gran crisis financiera y el sistema, los que gobiernan los países sin presentarse a elecciones, han decidido, de alguna forma, que la democracia no les sirve y que ahora hay que ir a gobiernos mucho más duros que repriman cuando las cosas vengan duras. Entonces habrá que echar a la policía a la calle o al ejército lo que sea necesario, ¿no? Es cosa curiosa
como el señor Milei en Argentina, habla que hay que destruir el Estado, hay que empequeñecer el Estado, pero lo único que no empequeñece es la policía y el ejército. Eso es una cosa curiosa, ¿no? También son formas de Estado. Así que si realmente las ideas de este señor fueran reales, fueran coherentes, habría optado por reducir la policía y reducir el ejército, igual que se está cargando las pensiones públicas o la sanidad pública. Es decir, que estas son las contradicciones de esta gente. Y el caso de Francia es un caso especialmente importante, porque es el epicentro, como bien dices, pero al mismo tiempo es un país sumamente importante en la Unión Europea. Está sentado en el Consejo de Seguridad de la ONU y además es un país con armas nucleares, la cual cosa no es peccata minuta, ¿no? Como podríamos decir, sino que tiene una enorme relevancia. Por eso vamos directamente a apuntar nuestros cañones, pero nuestros cañones del análisis y de la capacidad crítica, Eduardo. A ver, dos personajes se debaten el destino de Francia, uno pues prácticamente derrotado y la otra festejando, pero tiene que ver demasiado, diría yo, lo que estos sujetos tienen en la mente y cómo perciben el mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Macron y quiénes son, sobre todo, Marine Le Pen, por favor, Eduardo? Bueno, Marine Le Pen es un sujeto político nacido puesta en el partido que ahora gobierna por su padre, por el fundador del Frente Nacional, un hombre que tuvo, digamos, una historia muy oscura, por decirlo de forma modesta. Había participado en la represión, muy importante, había participado en la represión durísima de la guerra civil, de la guerra en Argelia, de la guerra de liberación en Argelia, que costó a los argelinos, para conseguir su independencia, 1 millón de muertos, y el padre de esta señora, de Marine Le Pen, había sido oficial del ejército francés, implicado también en la represión de aquella lucha por la independencia, que fue histórica, ¿no? Pero que tuvo un enorme costo humano para el pueblo argelino, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta señora, que no es en absoluto tonta, se dio cuenta rápidamente que el partido que había fundado su padre, el Frente Nacional, no era un partido, digamos, que podía ganar unas elecciones, ¿no? Porque era muy, muy radical en sus planteamientos, así que se dedicó a, digamos, a moderarlo, limpiarlo, modernizarlo. Por lo tanto, es así que ha colocado como su delfín a un chaval que me parece que tiene 27 años y que puede ser el primer, si las cosas van mal, porque lo digo así, las cosas van mal para Francia, podría ser el primer ministro el domingo que viene, ¿no? Mañana. Entonces, realmente es un personaje con gran inteligencia, eso se ha de reconocer, pero que al mismo tiempo tiene una ansia de poder enorme, si tanto es así que no dudó ni un momento en expulsar a su padre del propio partido que había creado su padre. Cuando ya no le convino, cuando ya la figura del padre era demasiado radical para poder acceder realmente al poder, porque ahí tenía una trama, decidió eliminar políticamente a su padre y quitarlo del medio. Entonces saltaron un escándalo financiero, se utilizó todo lo humano y lo habido para quitar al fundador de ahí del medio. Entonces es un personaje nacido además de la propia estructura básica del Estado francés. El Estado francés crea sus propios dirigentes políticos en una escuela que se llama, una facultad, que se llama l'École nationale d'administration. Es una escuela donde se forman todos los políticos franceses. Los socialistas, Jospin, Mitterrand, hasta los de derecha, como Macron o como Giscard d'Estaing, se formaron en esta escuela. Se formaron, y así es una escuela donde los que gobiernan
sin presentarse a elecciones, forma a los futuros dirigentes políticos, en este caso la señora Le Pen también pasó por esa institución, para que el poder siempre siga en manos de los mismos. Pase lo que pase, siempre han de gobernar los mismos. Y esto es una de las realidades de la política francesa, ¿no? Cuando ganaban los socialistas, hablaban, se les llenaba la boca de grandes reformas sociales, y cuando ganaba la derecha, pues echaba para atrás un poquito las reformas sociales, las pocas que se podían haber hecho, y seguía el proceso de acumulación, y siempre ganaban los mismos. Ganaran quien ganasen, siempre ganaban ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque habían formado a los dirigentes políticos en esa escuela de la administración pública, en esa universidad, que por cierto, todo hay que saberlo, está también financiada, cómo no, por grandes fondos de inversión internacionales. Y nuevamente tenemos a BlackRock, cómo no, detrás de algunos de los dirigentes políticos que han salido de esa institución, entre ellos el señor Macron, que ha demostrado una cosa importante, ¿no? El otro día leía un análisis sobre su definición, sobre su perfil psicológico, ¿no? Y varios renombrados psiquiatras franceses lo definían todos, lo definían con una absoluta preciosidad, ¿no? Preciosismo, ¿no? Es un narcisista patológico. Esto es la definición psicológica del señor Macron. Parte de un político absolutamente mediocre, incapaz, además mentiroso, como él solo, y incapaz de entender qué es lo que le está pasando a su país, que está en situación, ¿no? Oye, me estás diciendo, Eduardo, me estás diciendo que todos los diablos salen de la misma escuela, es decir, que salen tanto de izquierda como de derecha, y a veces unos disfrazados de una cosa y otros disfrazados de otra, pues, pero esto suena pues como una conspiración, porque finalmente pues tienen ahí garantizado el poder siempre, aunque sean contrarios, entre comillas, a los pensamientos o a las ideologías de lo que vemos. ¿Cómo llegó Francia a eso? Llegó como llega en muchos sitios, es decir, que los dirigentes políticos, muchos de ellos, están, digamos, formateados en determinadas universidades. Aquí, por ejemplo, hay en España una o dos universidades, una supuestamente más de derecha, extrema derecha, y otra que teóricamente es más progresista, donde salen los futuros dirigentes, los futuros altos cargos del gobierno. En Francia sucede igual, en Alemania. En Inglaterra son las grandes universidades, Oxford, Cambridge y algún colegio mayor, los que producen futuros dirigentes que van a dirigir el país y que tienen una relación muy limitada con la población. Me acuerdo de una anécdota que Winston Churchill, el famoso primer ministro inglés, tan afamado y tan ensalzado, precisamente por las clases dirigentes, había viajado una sola vez en su vida en el metro de Londres. Solo viajó. Imagínense el contacto con la sociedad inglesa. Imagínense el contacto con lo que pensaban sus ciudadanos, ¿no? Winston Churchill es el ejemplo típico de un político nacido de las universidades que crean políticos para dirigir los estados, ¿no? No todo siempre es así. Hay políticos de la izquierda que no han nacido de estas escuelas y que llevan política o intentan llevar políticas adelante, como el señor Mélenchon, en este caso uno de los líderes o el líder más importante del Frente Popular, ¿no? Del partido de la izquierda, ¿no? Estos no han nacido de ahí y precisamente por eso tienen las grandísimas dificultades para llegar a tocar el poder o llegar a plantear alternativas político-económicas diferenciadas. Pero esto es bastante común. Esto que sean funcionarios creados en universidades, pues es bastante común. Por ejemplo,
el primer ministro de Canadá, señor Trudeau, también fue formateado en universidades del señor George Soros, al igual que la señora Merkel en su momento, que tuvieron que hacer un arreglo, porque la universidad donde se la tenía que formar solo se permitía una determinada edad. La señora ya era un poquito mayor y hubo que cambiar los estatutos para que la señora Merkel pudiera ser formada en las universidades del señor Soros. Y cosa curiosa, según tengo entendido, el señor Putin, Vladimir Putin, el malo de todas las películas, también estuvo en una de las universidades del señor George Soros. Cosa curiosa. Eso también me ha llegado esta información que parece relevante y certera. Lo cual también nos dice una cosa, que esta gente no son dioses. Ellos forman a las personas, los formatean, pero no quiere decir que aquella persona siga el rumbo que se le ha marcado. Tiene posibilidades de escoger. Pasa que escogen a veces lo que ellos consideran sus intereses de clase. ¿Qué es lo que estamos viendo? El señor Macron representa a la señora Le Pen, representan a un sector de la gran burguesía francesa que se reparten entre ellos el poder, unas veces uno, otras veces otro, en este caso la señora Le Pen, que lleva intentándolo en 3 elecciones legislativas, y que al final lo que pretenden es que los que mandan, y vuelvo a repetir, mandan sin presentarse a elecciones, sigan mandando. Y detrás de ellos están los grandes fondos de inversión. Pero también añado y digo, esto no es eterno. Los políticos también, por presión, por la presión popular o por su propia, digamos, consideración moral, también son capaces de cosas diferentes, de rebelarse contra esta situación y proponer otras alternativas. ¿Qué es lo que estamos viendo con la izquierda en Francia ahora, que ha conseguido una cosa importante? Primero, un grandísimo resultado electoral, que dar la segunda fuerza política es muy importante en Francia. Y segundo, aumentar enormemente el número de votos. Espera, Eduardo, antes de que me hables de la izquierda, para no abandonar ese punto muy importante del narcisismo patológico, y de esto sabes mucho porque pues además estudiaste psicopedagogía y eso siempre lo digo, me gusta muchísimo, pero me hablas como si Macron solo fuera el malo, ¿no? O sea, como si fuera el narcisista patológico, pero ¿qué Marine Le Pen no es también narcisista patológico? O es también una enviada de los cielos para salvar Francia y parte de Europa, Eduardo. No es el mismo caso, ¿eh? Su definición psicológica sería otra, pero no, a ver, siempre hay la mayoría de los políticos tienen una pintura de un cierto narcisismo o un sentido ególatra de su propia personalidad. Esto con Marine Le Pen más iría en esta fase, porque, digamos, su recorrido personal ha sido más complicado, ¿no? El señor Macron literalmente lo lanzaron en paracaídas a la presidencia de Francia, la primera vez que ganó las elecciones. Se le puso encima de la mesa un montón de millones, se le hizo una campaña mediática desde el interior y desde el exterior enorme y consiguió ganar con cierta facilidad a la rival, que era la señora Le Pen, que en aquel momento la señora Le Pen se la tenía por una persona muy radical, muy extremista y poco fiable, ¿no? Por eso la señora Le Pen ha ido cambiando y ha ido embelleciendo su partido para hacerse más señora y menos radical, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Así que los dos psicológicamente son dos personajes que tienen puntos en común, pero que yo diría que el caso del señor Macron es un caso patológico de diván de psiquiatra
y de gastarse una fortuna, el psiquiatra es un día sí y el otro no. Y entonces, para que a la gente le quede claro, Eduardo, esta parte de la psique de Macron, pues está en una relación proporcional a lo que estamos viendo en Francia. Es un revoltijo caótico, con violencia, con gente que está sufriendo, con pobreza, con aplastamiento de derechos humanos, y que parte de su responsabilidad, por no decir culpa, es que ahora esté ascendiendo a la mesa del banquete una mano que se llama extrema derecha. Me imagino que es así un poco el planteamiento. Digo, yo lo explico así mucho más simple. Para que lo entienda para que lo entendamos todos, ¿no? Porque a veces a mí me cuesta trabajo entenderlo. Y dos, para cerrar ya ese punto e irnos con las reacciones de la izquierda, ¿qué es esto de los enarcas? Es una palabra que pues para muchos es nueva, pero no es nueva la palabra, enarcas. Y cerramos con ese punto. Sí, cuando definimos los enarcas, que es una cosa que hay en Francia, prácticamente desde 1940 se creó una especie de casta de políticos, que ya se anunciaba, la guerra mundial estaba allí, sus primeros pasos los dieron cuando no apoyaron a un gobierno democrático como era el gobierno republicano en España, que los políticos franceses en aquel momento coayudaron enormemente a Alemania, a Italia y al gobierno franquista del general Franco a derrotar a un gobierno democrático como era el de la Segunda República Española, cuando prohibieron que material de guerra que venía por tierra se quedó en la frontera francesa, a pesar de que el gobierno español ya había pagado con oro ese material que lo iban a necesitar en el último año de la guerra civil, ¿no? Sin ese material de guerra, la República perdió la batalla del Ebro y perdió finalmente la guerra. Y se impuso un gobierno fascista. La derecha francesa, los enarcas franceses, que eran los dirigentes políticos que se habían agrupado en torno a esa especie de universidad que antes mencionaba, son precisamente esa casta de políticos que están dispuestos, y tanto les da la derecha como la izquierda, mientras lo que realmente conjuguen los dos son que sus intereses como clase social queden perfectamente solventados y sin problemas. Y más digo, hoy sabemos, ya la historia así lo demuestra, que una gran parte de esta casta política francesa estaba contentísima de la subida de Hitler, y cuando aún Hitler ya había invadido Polonia e incluso Francia había declarado la guerra a Alemania, esta casta política aún contaba la posibilidad de llegar a un acuerdo con Hitler, porque para ellos el peligro no era la extrema derecha fascista de Adolf Hitler, sino el Partido Comunista Francés, que estaba pidiendo que había que defender al país frente a la más que probable invasión alemana, que se fue a producir inmediatamente, ¿no? Ahora estamos en el mismo caso. Ya lo anuncio. Hoy lo acaba de anunciar la televisión. Macron, que después explicaremos el sistema de elecciones en Francia porque es un pelín complicado, Macron ya ha dicho que en aquellos sitios donde su partido no quede en segunda posición, en la circunscripción electoral que toque, sus votos que no vayan ni para la izquierda ni para la derecha. Lo que está diciendo en realidad es que sus votos vayan para la extrema derecha, porque le tiene más miedo a la izquierda que no a la señora Le Pen, que es una neofascista, ahora disfrazada de señora respetable, pero que su política, lo que hay en su diario político, es un recorte enorme de las libertades públicas, como vamos a ver dentro de muy poco, si desgraciadamente esta señora asciende al poder.
porque tampoco hay otro elemento importante. No sabemos cuál es el programa de la señora Le Pen, porque tanto te dice una cosa como te dice exactamente lo contrario. Así que, y el señor Macron, no hablemos, porque un día te hablaba de enviar tropas a Ucrania, aquí lo hemos comentado, y hace 2 días se echaba para atrás y decía que bueno, que sí, pero que no, que a lo mejor si el tiempo llueve, pues ¿para qué vamos a enviar a los soldados a que pisen barro ucraniano? No sé a qué se refería. Es decir, que lo que cuando decía una cosa, ahora dice otra, ¿no? Pero eso es la anarquía francesa, ¿no? Un grupo de políticos que interrelacionados entre ellos, ligados a su vez a grandes fondos de inversión y grandes poderes económicos que se reparten o intentan repartirse el pastel del gobierno en Francia. Y todos entrenaditos, Eduardo, todos entrenados o adiestrados. Y bueno, como tú dices, y como dice la Biblia también, es cada quien tiene libre albedrío de ir por ese camino, ¿no? Pero mira, ahí está el señor Macron. Estaba platicando con Rishi Sunak, lo pusimos el lunes porque este era un video inédito, porque no era un video de la cámara para la prensa, sino era de un celular de uno de los asistentes de Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido. Y qué abrazo a Zelensky. ¿No le da vergüenza, repugnancia, asco, pena de estar apoyando a este señor y apoyando la guerra y apoyando la muerte? Es parte de todo este mismo anarquismo, es parte de todo este mismo entrenamiento de universidades, es parte de todo este narcisismo patológico. Ya para cerrar esto, para que ya entonces nos expliques cuál ha sido la reacción de las izquierdas, por favor, Eduardo. La reacción de las izquierdas frente a esta foto, este vídeo, ha sido importante. Ha hecho una cosa importante, que es movilizar a la población francesa. Estamos delante de las elecciones en la primera vuelta que se produjeron el domingo pasado en una posición de voto como pocas veces se había votado tanto en Francia en unas elecciones. La gente ha entendido que estas elecciones son muy importantes. La gente tiene miedo. Y tiene miedo por una cosa que no ha salido en los medios, o ha salido muy poquito, pero que en Francia sí que se tiene constancia de esto. Y lo digo casi como una primicia, una noticia que es un poco una primicia. Hace dos años, 8.000 militares franceses, entre ellos 62 generales en retiro, firmaron una carta que elevaron al señor Macron proponiendo la intervención del ejército y la conducción de la política nacional por parte de los militares frente al peligro de que la sociedad francesa se convirtiera en una sociedad musulmana y que estos militares veían a los musulmanes persiguiendo a los cristianos en Francia detrás como si fueran todos a matar. Esto fue una proposición de golpe de Estado por parte del ejército francés. El señor Macron hizo un gran aspaviento, dijo: os voy a disciplinar, os voy a meter me perdonarán la expresión, un puro que os vais a enterar, y no hizo absolutamente nada. Pero esto es muy, muy significativo. De aquellos vientos, ahora estos lodos. De aquellas lluvias, ahora estos lodos. Es decir, que el ejército francés estaba dispuesto, con todo lo que se habla de la democracia francesa, a dar un golpe de Estado, si era necesario, por tal de enderezar a Francia y llevarla por los caminos que deberían ser. Esto también lo tiene en cuenta la izquierda. Por eso es tan importante que la izquierda evidentemente llegue al poder. Porque es la única barrera contra la extrema derecha, no solamente contra la extrema derecha neofascista de Le Pen, sino contra esa otra extrema derecha, que en este caso son los militares franceses, muchos de ellos. Hay muchos militares que son, digamos, hijos de otros que habían participado en la represión en las guerras de Indochina y en las guerras coloniales de Argelia, y son hijos a su vez, y hay una tradición histórica
del ejército francés de sentirse como los que han de conducir en fin, a la patria por el camino justo. Ha pasado ahora mismo. Hace unos días el señor Macron, en una de sus inteligentes maniobras políticas, al final tiene que ceder en unas elecciones en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es una colonia que hay en el Pacífico todavía, hay en el Pacífico, en el Atlántico, que tiene Francia, que aún tiene Francia, porque querían, los indígenas de allá querían la independencia, querían un referéndum por la independencia. El señor Macron manipula el censo electoral y ahí se produce una revuelta y no dudo un momento en enviar al ejército francés para que reprima el levantamiento. 12 muertos, más de un centenar de heridos de bala, es decir, salió muy poquito en la prensa, ¿no? Y el presidente francés, que vio que la cosa no podía contenerla, echó marcha atrás, retiró el proyecto, anuló las elecciones, en la esperanza de que la cosa se calme y vuelvan a hacerse nuevas elecciones, nuevo referéndum. Esta es una de las intervenciones del ejército en los últimos días. Y otros era cuando este ejército tan democrático no dudó un momento en intervenir en los países del Sahel, explotar el uranio y el petróleo y el gas que había en Burkina Faso, en Mali o en Níger, para llevárselo a la metrópoli y que los militares pudieran comprarse sus cacharritos, sus barquitos y sus uniformes, y siempre queda algo por el camino, ¿no? Así que la izquierda tiene un panorama complejo, muy complejo, pero es muy importante que avance, puesto que es la única barrera que puede defender a Francia de una involución democrática en la que, por un lado, si gana Le Pen, se va a acentuar, porque, entre otros casos, los militares y jueces también están encantados con un nuevo espacio político donde la represión y la derecha y la falta de libertades públicas sea el pan nuestro de cada día. Esto es lo que se está jugando en Francia. ¿Cómo calificas tú la reacción de la izquierda? Yo como que no la veo, como que le podría poner más energía, más punch, ¿no? ¿Cómo calificas esa reacción? No solo en Francia, sino de las izquierdas en Europa, por favor, Eduardo. A ver, hay casos diferentes, ¿eh? La izquierda quedó devastada desde la caída de la Unión Soviética en los años 90. Fue una debacle ideológica y después la izquierda cometió enormes errores. Gracias a la ideología woke, hemos convertido una izquierda que velaba por los intereses de los ciudadanos a una izquierda que vela por los intereses de minorías muy minoritarias y que ha dejado completamente sola a los trabajadores, a los campesinos, la gente que vive en el campo, porque no tiene referentes sociales. Esto es lo que ha ocurrido con la izquierda en Europa desde la caída de la Unión Soviética. Después cada país es diferente, ¿eh? El caso más sangrante es el caso francés. El Partido Comunista Italiano estuvo a punto de conseguir el gobierno en Italia y acabaron todos peleándose entre ellos, subsidiándose entre ellos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay nuevas líneas que se están abriendo. En Alemania, por ejemplo, la señora Sara, el apellido es terrible de pronunciar, yo soy incapaz de hacerlo, que nació de Die Linke, partido de la izquierda, se extinguió porque Die Linke ya no defendía a la gente trabajadora, sino a otra cosa, a esa izquierda woke que se dice, ¿no? La señora ha obtenido en las últimas elecciones y hacía 2 meses que se había presentado un retorno muy bueno, cerca del 8% de los votos. Y ahora se va a presentar supongamos, a la Cancillería y a las elecciones en los diversos landers cuando haya elecciones, ¿no? El Partido Laborista, que siempre será mejor que el Partido Conservador inglés, parece que tiene las cosas bien de cara para ganar las elecciones en Inglaterra estos días. Parece que la votación es el domingo también. Así que hay aquí, el PSOE aquí aguanta, como puede, pero aguanta, y todavía hay resquicio para eso. La izquierda francesa ha actuado muy inteligentemente, se ha unido, ha intentado solventar los problemas diferentes, ideológicos, que tenían entre unos y otros. ¿Por qué? Porque el enemigo común es el neofascismo,
extrema derecha. Y eso lo han tenido claro. Y ha dado buen resultado. Han obtenido un muy buen resultado. Ya veremos si esto les permite llegar al gobierno, si consiguen romper la mayoría absoluta que pretende Le Pen y obligarla, en todo caso, a tener un gobierno en minoría, que siempre se le puede presionar, y sobre todo a acabar con esta figura ridícula y terrible que es el señor Macron. No ha habido posiblemente, yo lo que recuerde, político más nefasto para Francia en todo medio siglo. Es una cosa de verdad impresionante. Eduardo, explícanos un poco porque sí, ahí sí yo no entiendo muy bien y me imagino que muchos de nuestros seguidores pues tampoco. Hay unos que son muy brillantes, por supuesto, pero ¿cómo es esto de las elecciones en Francia? Porque no lo veo claro, y ahí si hay recovecos para hacer, pues si no trampa, recovecos que no representan prácticamente la representación del pueblo, o cómo los usan los políticos. Bueno, tú nos explicarás cómo son las elecciones en Francia, Eduardo. Son una cosa muy curiosa. Políticamente parecería es una república y presumen de haber cortado la cabeza a un rey y a una reina, y eso es verdad, pero es lo más parecido a una monarquía republicana, porque el presidente tiene muchísimos poderes, incluso casi más que su primer ministro, ¿no? Normalmente, aunque no es así, el presidente del país suele ser del mismo partido que es el primer ministro. El primer ministro, digamos, es el que hace la faena de gobernar más directa, mientras el presidente tiene un estatus especial, sobre todo en lo que son política exterior y política de defensa, que prácticamente la dirige el presidente de turno, ¿no? Mientras el primer ministro pues, se dedica más a la cosa económica, cosas sociales, cosas así, ¿no? Entonces, normalmente siempre ha habido que el presidente y el primer ministro eran del mismo partido, pero a veces no. Hubo una época en que había un presidente llamado Chirac, que era de derechas, que era republicano gaullista, si no me acuerdo mal, y el primer ministro era socialista, señor Jospin, y que con este ministro socialista, a pesar de que el presidente era muy de derechas, se consiguieron las 35 horas en Francia, cosa que en aquel momento era casi revolucionaria. Bueno, en Francia hay 577 circunscripciones para ir a votar, y las elecciones son en dos fases. Una primera vuelta y una segunda vuelta. La primera vuelta fue la semana pasada y la segunda vuelta es este domingo. Entonces, pasan a la segunda vuelta los que hayan conseguido el 12,5% y más en cada circunscripción. Así que en cada circunscripción electoral, si hay 3 partidos, pongamos por caso, que tienen más del 12,5%, se presentan a la segunda vuelta. El que salga elegido de esos 3 partidos será el diputado que vaya a la Asamblea Nacional. Y el que tenga más diputados es el que formará gobierno. Los diputados nombrarán, que ya está nombrado, a un primer ministro. Entonces, es importante que en cada circunscripción electoral, de los 3 o de los 4 que puedan subir, en este caso, como muchos en Francia, solamente han pasado a segunda vuelta. En algunas circunscripciones han sido en unas 100 y pico, han pasado 3 partidos. En las otras solo hay 2 partidos, que en la segunda vuelta uno de los 2 ganará en aquella circunscripción. Entonces, ¿qué está pasando? La izquierda rápidamente ha dicho, la izquierda del señor Mélenchon rápidamente ha dicho, en aquellas circunscripciones donde seamos terceros y no vamos a ganar, no vamos a poner nuestro candidato, no va a ganar en la segunda vuelta, nos retiraremos y pediremos que la gente vote, la gente de izquierda vote por el partido de Macron, porque es menos malo que la señora Le Pen. Esto, si lo hace la izquierda, por buena lógica debería hacerlo la derecha. La izquierda tiene claro que la derecha de la señora
que la extrema derecha de la señora Le Pen es un auténtico peligro para la democracia francesa. Por tanto, en el mal menor, voto a Macron, que es menos malo que la señora Le Pen. Lo lógico era que hubiera correspondido al señor Macron. No es así. No es así. Porque además hay otros partidos pequeñitos aliados con el señor Macron que ya han dicho que ni locos votan a la izquierda. Antes votan a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque hay una parte de estos partidos que representan los intereses de las grandes familias, de los grandes gente adinerada que hay en Francia que no están dispuestos a repartir nada con nadie. Y estos son los representantes que están representados en los partidos de Le Pen, en el partido de Macron y en el de los republicanos, ¿no? Que es otro partido, que es un partido gaullista que también es de derechas. Así que esta gente votará, aunque sepan que la extrema derecha ganará aquella circunscripción, ganará aquel diputado, votarán a favor de la extrema derecha. Esto lo ha dicho ya hoy Macron. Hoy lo ha dicho y me imagino que veremos, lo que vamos a ver estos días, seguramente lo que hemos visto, estos días son cambios continuos de posición, diciendo sí, pero no, todo lo contrario, ¿no? El miércoles estaba diciendo ni unos ni otros, ni derecha ni izquierda, yo soy de centro, ¿no? Y en el fondo estaba diciendo a los suyos, de ninguna forma hay que votar al Frente Popular, hay que votar. No hay que votar, pero hay que votar a los nuestros, aunque los represente la señora Le Pen, ¿no? Esto es lo que está pasando. Así que es una votación, es un pelín complicada, pero que tiene un interés especial. Siempre se repiten los mismos partidos al frente del gobierno. O, en este caso, macronistas, gaullistas hace unos años y socialistas en otros años. Y era de cambiarlos, ¿no? Y la izquierda radical, la que proponía radicales, esa nunca llegaba al poder porque siempre había alguien que se ocupaba de evitar esa posibilidad, por más votos que tuviesen, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones, también que se presentaba la izquierda, aunque no unida, pero no como Frente Popular, también pasó exactamente lo mismo, ¿no? Se votó también a la derecha y finalmente acabó saliendo el señor Macron en primera instancia, ¿no? Así que esto es un poco como está organizado la idea. Se necesitan en Francia 289 diputados, es decir, el que salga de aquella circunscripción, que son 577 circunscripciones, sale un diputado, que es el que va a la Asamblea Nacional. Con 289 se consigue la mayoría absoluta. Ahora mismo las encuestas, no sabemos cómo se desarrollarán. Estos días estaban hablando de que Marine Le Pen aún no tenía la mayoría absoluta. Las encuestas de hoy son más complejas, ya veremos. Está todavía todo por decidir. Pero lo que es evidente es que la derecha francesa y el señor Macron estarían dispuestos perfectamente a apoyar a la extrema derecha. Además, ya ha dicho que a él no le importa gobernar con la señora Le Pen o con el primer ministro que nombre la señora Le Pen, que se llama Jordan Bardella, que será, si nadie lo remedia, el primer ministro, ¿no? Macron no va a tener problemas con gobernar con la extrema derecha si desgraciadamente al final gana las elecciones. Pues muchas gracias por explicarnos ese punto. Creo que es muy importante para que entendamos cómo se enjuagan o se cocinan los destinos políticos allá en Francia. Oye, Eduardo, pues ya para ir finalizando, las perspectivas, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué proyecciones tienes para el futuro? Ya sé que no eres un mago, pero lejos de izquierda, lejos de derecha, ¿qué pasa con la sociedad, con los salarios, con el europeísmo, con el otanismo? Porque parece un chiste, pero están ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Así que están en una contradicción ahí constante. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo?
siempre digo lo mismo, ¿no? Que las voces no nos crucen los gritos. Es el mismo refrán que decir que los árboles no nos tapen la vista, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. El señor Macron entra en la segunda legislatura diciendo que ha aprendido de las protestas populares en la primera legislatura cuando se le sublevaron los chalecos amarillos, que fue un movimiento social importantísimo en Francia, y que había aprendido la lección y que iba a hacer por el agro francés, por los campesinos franceses que tienen muchísimo miedo a que la Unión Europea acabe por matar la agricultura francesa, que es un activo fundamental en el país. Entonces, el señor Macron proponía que sí, que voy a hacer caso. Evidentemente no ha hecho caso a nadie. Llegó a proclamar el fin de la OTAN y después se ha vuelto el hombre más servil en la OTAN, enviando hombres, tropas, cañones y aviones al frente ucraniano, ¿no? Hablaba de la soberanía francesa. Y fíjense, ¿qué ocurre? Francia firma un contrato económico muy importante con Australia para fabricarle una serie de submarinos nucleares a Australia. Se firma el contrato, la cosa representaba para Francia, los astilleros franceses, un ingreso de 50.000 millones de euros, una cifra importantísima, y de pronto llega a Estados Unidos, hace que Australia rompa el acuerdo con Francia y Francia se queda con puesto sin gloria, que diría el refrán. Y el señor Macron, en un alarde de chulería, llama a consulta al embajador norteamericano porque le han hecho, me perdonen la expresión, una putada, ha perdido muchísimo dinero y sale de la reunión y al cabo de 2 días el enfado del señor Macron se convierte en miel y azúcar cuando el señor Biden le dice: chico, tonterías no las menos, ya puedes enviar tropas, mercenarios y dinero a Ucrania y chiton, a callar. Ahí queda la soberanía que proclamaba la soberanía francesa del señor Macron. Esta es la realidad del personaje. Por tanto, ¿qué podemos esperar de este señor o de la candidata que tiene posibilidades de ganar en este momento? Exactamente lo mismo. Porque si tú uno coge el programa electoral de la señora Le Pen, va a subir los salarios, va a reducir la jornada laboral, va a aumentar las pensiones, va a reducir el tiempo para jubilarse. Pero cosa curiosa, cuando el señor Macron propuso la reforma de las pensiones, que provocó una auténtica revuelta popular en Francia, que al final ganó como pudo, ganó con el apoyo de la señora Le Pen, la misma que ahora dice que va a hacer lo contrario de lo que hacía cuando votaba en la Asamblea Nacional. Así que, ¿qué nos podemos esperar de esta gente? Primero, son vasallos de Estados Unidos y lo van a seguir siendo. Segundo, son profundamente antidemocráticos. Profundamente. Lo que vamos a ver es un escenario de leyes que van a caer en cascada, que van a reducir la capacidad de oposición y la capacidad de protesta en un país como Francia, que tiene una tradición de protesta importante y de protesta legítima que ha ganado el pueblo francés después de tanta pelea, ¿no? Después de tantos siglos incluso, ¿no? Así que vamos a ver el otanismo exacerbado a la espera de lo que indique el señor Trump si gana las elecciones el 5 de noviembre en Estados Unidos. Porque la señora Le Pen decía no a la OTAN, no a la Unión Europea, no a esto, no a lo otro, y ahora dice, bueno, donde digo Diego. Porque claro, lo de la Unión Europea no podemos romperlo. Lo de la OTAN, hombre, pues tampoco para tanto. Es decir, el diálogo ya ha cambiado. Así que, como los que representan Le Pen y Macron son a los mismos dueños, con otros colores políticos diferentes, no podemos esperar muchos más cambios, sino en todo caso acentuar
los cambios a peor que se están produciendo. Mira ahí en los cochecitos, ¿no? Ahí están reunidos los sotanistas que decían, bueno, este señor, este ejemplo que traes es que la gente no tiene memoria a veces o te tratan de borrar la memoria con muchas cuestiones y distraerte para que no te acuerdes, pero yo recuerdo que Macron se le puso a tú por tú a Trump y dijo, vamos a desaparecer la OTAN, vamos a hacer un ejército propio de Europa, vamos a ya no depender o no sumir la cabeza o agachar la cabeza ante Estados Unidos. Y mira, salió más defensor de la OTAN o de la OTAN que nadie más. Para ir a la conclusión, Eduardo, a ver, ¿es todo esto un show? ¿Es la democracia un maquillaje? ¿Es la democracia un teatro? ¿Es un barniz? ¿Cómo interpretarlo desde la academia, desde un intelectual como tú? ¿Cómo interpretarlo desde el estudio profundo? Eduardo, por favor. Es una buena pregunta y es la pregunta. Es una buena pregunta y es la pregunta que nos hacemos todos. Pero hay una cosa clara que hemos de tener. Al menos yo lo tengo medianamente claro y pienso que los espectadores también la tienen clara, ¿no? Es mejor una mala democracia que una buena dictadura. Eso también. La democracia occidental no es lo que queremos. Porque democracia no es solamente votar cada 4 años o cada 5 a un personaje o a otro. La democracia es poder hablar y poder movilizar nuestros recursos sociales para que no haya paro, para que la gente coma, para que la gente tenga los servicios públicos que necesita y que precisa, porque los pagamos nosotros y los trabajamos nosotros. Eso es democracia. Y esos son derechos humanos. Los derechos humanos no solamente es ir a votar, que es un derecho humano, sino los derechos humanos son el derecho a tener la vida asegurada y que con el esfuerzo de los países la gente tenga la posibilidad de vivir en condiciones dignas y legítimas, ¿no? Y esto es la democracia, el principio de la democracia, ¿no? Porque, bueno, democracia, cuando uno vota y el político se olvida de lo que ha dicho y le importa un garete lo que puedas decir o hacer, tiene un valor muy relativo, que no hemos de desdeñar. No hemos de desdeñar. Cualquier forma que haya para que la presión popular, la gente que tenga buen corazón, manifieste las desigualdades y les ponga al descubierto, es una buena medida. Y la democracia, tal como la vemos, aunque terriblemente perfeccionable, mejor dicho, es el instrumento que tenemos ahora. Y hay que apoyarla y hay que defenderla. Es decir, cuando, por ejemplo, hablan los historiadores de la época de Pericles, de la democracia ateniense, se olvidan de un pequeño detalle sin importancia. Más de la mitad de la población no podía votar, no podía manifestarse, no podía ir a Ágora de Atenas a manifestar su opinión, porque solo podían los ciudadanos hombres. Las mujeres no tenían derechos públicos, no eran seres, no eran personas, y los esclavos no digamos. Así que esa era la democracia de Pericles. Y a pesar de eso, era mejor sistema político que otros. Y esto es igual. La democracia que estamos viendo es un show en cuanto que tenemos un ritual cada 4 años, igual que tenemos otro tipo de rituales sociales, ¿no? De ir a votar cada 4, cada 5, cada 6, cuando sea. Pero siempre será mejor, porque eso genera debate político, que no como pasó en España, que tuvimos 40 años de no votación. Bueno, miento, ¿eh? El dictador también se montó 2 elecciones, en esos 40 años de dictadura, se montó 2 elecciones en las que votaron hasta los muertos. Porque es verdad, no es un chiste, no es una broma. Votaron hasta los muertos, porque los censos electorales estaban evidentemente manipulados, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando hay una democracia, aunque sea como la que tenemos, hay que aprovecharla al máximo.
Por eso no podemos renunciar a la democracia como fórmula de expresión. Pero desde luego no es lo que realmente necesitan las sociedades occidentales. Pero ahora, y repito, hay que defenderla porque lo otro que nos proponen es dictaduras, bastonazos, ejércitos, guerras, miseria y la retraída de problemas sociales que los gobiernos de extrema derecha, por muy moderados que aparenten ser, cuando llegue la hora, se quitará la careta. Ahora no desfilan con la camisa parda por las calles de París o por las calles de Berlín o por las calles de Roma. Pero si llegara la ocasión y hubiera una crisis financiera como la que se presume que tendremos, ya veremos en qué queda todo esto cuando la derecha, sí, desgraciadamente, sigue ganando posiciones en el espacio político europeo y la izquierda no hace una reacción importante para defender la democracia. Lo que está en juego es la democracia de Francia y la democracia en Europa. Sí, lo pregunté porque ¿qué hacemos con la carta de los militares que pedían una intervención y luego con la democracia Le Pen va a la cabeza y luego le pide a los militares integrarse a sus filas y pues el fenómeno es como dices tú, un barniz, ¿no? Es un barniz, evidentemente. El personaje se quita la careta de señora respetable que ahora tiene. Los medios de comunicación, la publicidad ha hecho un trabajo ímprobo por blanquearla, pero a la más mínima ocasión dice de aquellos militares, venid todos aquí, que en mis filas tenéis sitio. 8.000 militares firmando una carta pidiendo un golpe de Estado en Francia. No es una broma todo esto. Y la señora Le Pen se quita la careta y dice, venid al regazo de la extrema derecha, que es donde tenéis que estar, que es vuestro sitio original. Así que esto es una de las cosas que la Francia insumisa, la izquierda francesa, Frente Popular, está también sacando a la luz. Porque hay que enseñar y hay que recordar a la gente qué es lo que hay detrás, ¿no? Pasa que el trabajo de la izquierda francesa, Macron montó unas elecciones, convocó estas elecciones precisamente para que la izquierda no tuviera tiempo tampoco de crecer y porque realmente entre la convocatoria de elecciones y la formación del Frente Popular ha pasado muy pocas semanas. No ha tenido tiempo de asentarse en muchos pueblos y en muchas ciudades y a pesar de eso ha conseguido muy buen resultado. Macron lo hizo expresamente, sobre todo para evitar que la izquierda tuviera capacidad para organizarse mejor todavía de lo que está organizado. En fin, todavía nos quedan unas horas, ya veremos cómo se resuelve esta cuestión. Pues muchas gracias, Eduardo. No hay que dejar de alzar la voz, no hay que dejar de luchar para que la voz de todos se escuche y se equilibre en un ejercicio democrático, si se quiere, y que además el ir a votar no es una de las formas, no es la única forma para que se levante la voz. También es deber de nosotros, Eduardo, estar bien informados, tener capacidad crítica, tener capacidad de análisis y pues, entonces solo así, porque un pueblo desinformado, si es engañado, pues tampoco se podría hablar de democracia. Eduardo, muchísimas gracias por este sábado, siempre sábados con Eduardo Luque, que nos dejas con un buen sabor de boca, aprendemos mucho y te lo agradecemos más. Gracias, Eduardo, abrazo, siempre lo mejor para ti, para toda tu familia, para tu sociedad y para el mundo, siempre lo mejor. Gracias, nos estamos viendo y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.